Deuteronomio capítulo 19. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí. Y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por los testimonios de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Leímos hasta el versículo 21 de Deuteronomio capítulo 19. Ya hoy finalizamos el capítulo 19. Acabamos de leerlo todo. ¿Qué dice acá? Habla primero de las ciudades de refugio. Y habla de 2 casos particulares. Cuando alguien hiere a una persona y la mata, sin tener enemistad con esta persona. Y pone un caso específico. Por ejemplo, si alguien está con el hacha y se llega a salir el hierro y le pega a una persona y esa persona muriere, entonces esa persona irá a buscar las ciudades de refugio para huir del vengador de la muerte. Pero hay un caso contrario. Si una persona, teniendo enemistad, acechare a otra persona, es decir, urdiere un plan
para acabar con la vida de esta otra persona y lo llevaría a cabo, cosa que pasó con Caín y Abel. No sé si se acuerdan, esto que está narrado acá es prácticamente lo que sucedió con Caín y Abel. Y el asesino, después de que lo mata, va a refugiarse en las ciudades de refugio. Dice que los ancianos lo sacarán. Los ancianos lo sacarán, no lo dejarán. ¿Sí? Ese es como el primer caso. El segundo caso que leímos es sobre si alguien testifica falsamente. Entonces, ninguna cosa se debe admitir solamente por el testimonio de una persona. Sabemos lo que dice la Biblia del corazón de nosotros. El corazón de nosotros es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y ustedes lo podrán notar. Hay personas que hacen comentarios únicamente para... Ellos creen que están haciendo chistes. Algunas personas pensarán que están haciendo que los demás se rían o haciendo que los demás les contesten a cosas necias, pero no. Realmente no se dan cuenta que la finalidad con la que están haciendo esos chistes no son ellos quienes están haciendo esos chistes, sino es el que quiere que la palabra no quede en el corazón. Primero que todo en el corazón de ellos, de los que se creen chistosos, y luego que no quede en el corazón de las personas a quienes están distrayendo. Por eso les dije al principio, no se dejen distraer. Hoy van a entrar muchas personas y en especial por ahí unos 2 o 1 que entra con una finalidad, pero no es él, no es él. El que quiere evitar que la palabra entre, esa ave, dice la Biblia, es Satanás. Entonces la persona que está chistoseando, que está bromeando, ¿esa persona es instrumento de Satanás? Sí. Realmente todo el mundo, en modo automático, desde que nace, es instrumento de Satanás. Entonces no se escandalicen. Uy, así un satánico, ¿no? ¿Quieren saber qué es satanismo bíblicamente? ¿De qué se disfraza Satanás para engañar? Se disfraza de nosotros mismos. El mejor disfraz que nosotros podríamos admitir, le creeríamos y nos dejaríamos engañar, no es cuando se disfraza de alguien, no sé, que tiene tatuajes en la cara, los dientes se los afila y dice vulgaridades. No. Se disfraza de nosotros mismos. Acordémonos en el caso de Pedro. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ahora llegó el momento en el cual vamos a ir a Jerusalén, allá me van a hacer esto, y contó exactamente toda la tortura que le iban a hacer. Y Pedro, realmente todos los discípulos, cuando oían esto, pues estaban pensando, pero ¿por qué vamos a ir allá? Pero Pedro, pues habló. Pedro manifestó lo que tenía en su corazón. Los demás también lo tenían en su corazón. Como pues, si sabe que allá van a matarlo, van a torturarlo, lo que nos está diciendo que le van a hacer y hasta crucificarlo. ¿Por qué vamos a ir entonces a esa ciudad? Entonces Pedro, siendo como el líder, él expresó lo que había en el corazón de todos, pero él lo expresó. Él se llevó a Jesús aparte se volvió consejero. Por un momento se volvió consejero de Jesús. Y le dijo a Jesús, no, pero no vayamos allá. O sea, ¿para qué vamos a que le hagan semejante cosa? Nada de eso te acontezca. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo que le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y explica por qué. ¿Por qué alguien le es tropiezo a nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, las personas que entran a hacer chistes o a hablar de cosas que no tienen sentido o a hacer preguntas solamente para distraer, porque realmente no tienen intención en tener un conocimiento, sino quieren distraer. Quieren hacer preguntas tan fuera de caso. Ya algunas personas, ya sabiéndolo, les escriben, algunos hermanos, ya sabiéndolo, les escriben, este no es el espacio para hacer preguntas. En el común de los en vivo, sí, pero en este en vivo se comparte el Evangelio. Incluso el nombre que tiene este en vivo es así, explicación del Evangelio. Para explicar el Evangelio, aquí no es momento para contestar preguntas. Sí podemos contestar, claro, y las contestamos todas, pero no en este espacio. ¿Nos quieren hacer preguntas? Las pueden hacer directamente a mi número. Pueden escribir al WhatsApp. Y ya saben, mi número aparece en Instagram. Aquí aparece arriba, ustedes pueden ver el nombre, escrito está también. Aquí arriba aparece pueden tocar mi foto si quieren y verán el nombre completo. Escrito está también. Ese mismo nombre lo ven en Instagram. Y en Instagram aparece un botón con el teléfono de WhatsApp. Entonces ustedes tocan ese botón y ya automáticamente quedan conectados conmigo. Me pueden escribir directamente en un audio si quieren.
La pregunta, yo también les contesto, yo contesto casi siempre en audio, no en texto, ¿no? Porque tengo que contestar mucho. Si me pusiera a contestar textos, si se le fuera a contestar a una sola persona, pero diariamente tengo que contestar a unas 100 personas, entonces más rápido me es colocar audios. Y me expreso mucho mejor así que usando los pulgares. Entonces, Satanás, ¿cómo engañó en ese caso a Pedro? ¿Qué está escrito? Me eres tropiezo, le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué eres tropiezo? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso le dice, me eres tropiezo. No poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso, quien entra haciendo chistes y ese tipo de cosas no se da cuenta. Piensa, él solamente quiere hacer que se rían las personas. ¿Sí? Así, un ejemplo, ¿no? Pero no se da cuenta, realmente está evitando que escuchen la palabra y él mismo no la está escuchando. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Una persona que está en esa función de distraer, esa persona, ¿quién la está usando para robar la palabra de Dios? Se va a hablar la palabra de Dios. Ya saben que todos los días explicamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya al final lo vamos a explicar, tengan paciencia. Por ahora estamos explicando qué tiene que ver Deuteronomio capítulo 19 con el Evangelio. Primero, nombramos las ciudades de refugio. ¿En qué caso sí puede alguien entrar a la ciudad de refugio y en qué caso sería expulsado de la ciudad de refugio? Cuando esa persona lo hiciere voluntariamente, adrede. Cuando esa persona siendo consciente. Acuérdense lo que dice Hebreos 10:26. No sé si se acuerdan. Ese versículo alguna vez lo consideramos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así dice este versículo. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Por la cual nosotros que fuimos santificados, justificados delante de Dios, fuimos liberados del pecado. Entonces la persona que voluntariamente niega la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa persona ya no tiene más remisión por el pecado. Ya se le ha explicado qué dice la Biblia. Jesús vino para morir por nuestros pecados. La persona lo escuchó, pero a pesar de que lo escucha, hace burla, hace escarnio, se deja distraer. Esa persona piensa que está haciendo escarnio por sí mismo, pero no. Quien está guiándole para que hable de otro tema y cambie y se vaya por otro lado y hable de otra cosa. Y bueno, pero explíqueme entonces por qué si Adán y Eva, y no es injusto que solamente así empieza a hablar de una cosa y de lado a divagar para no recibir la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una persona, por dárselas, no sé, de figura, sí, no escucha. Pero ¿quién es el que no está escuchando? Satanás es el que está haciendo que no escuche. Realmente no es esa persona. Esa persona, sí, alguien le tapó los oídos, pero la persona piensa que yo tengo mi libre albedrío, yo tengo mi voluntad, yo puedo elegir cuándo escucho, cuándo no. No puede elegir. Si no, la persona sería salvo cuando la persona quiere. Pero en este momento hay muchas personas que han escuchado el Evangelio durante mucho tiempo y están acá y aún no han recibido la salvación. Tienen deseo de recibir la salvación, pero aún no la han recibido. En mi caso fueron 7 meses. 7 meses, así como ustedes están al otro lado escuchando el Evangelio. Van a escuchar el Evangelio. Ya ahorita nombramos una parte del Evangelio, pero yo duré así 7 meses escuchando predicaciones en las cuales se iba a anunciar el Evangelio. Y escuchando predicaciones, solo a los 7 meses recibí la salvación. Porque el Evangelio no se transmite como si se estuviera transmitiendo una teoría. Teoría es hermenéutica, escatología, homilética. Todas esas materias de teología transmiten únicamente teoría. Y las personas se sienten muy satisfechas con la teoría, porque sienten, ya aprendí. Importante no es la teoría. La teoría se va. Lo que entra acá, así mismo se va. Como dicen, por un oído entra, por el otro oído sale. Así. Porque lo que realmente se queda en el ser humano no se queda acá, se queda en el corazón. Precisamente un hermano me envió un video que los científicos
descubrieron neuronas que guardan conocimiento en el corazón. Pero la Biblia lo habla en Proverbios, en Génesis, habla en Jeremías, habla de los pensamientos del corazón. No aquí pensamientos, sino en el corazón. El segundo tema que vimos acá es lo de los testigos, lo de los testimonios. ¿Por qué no se tendrá en cuenta el testimonio de una sola persona? Porque como nuestro corazón es engañoso y perverso, una persona creyendo a su propio punto de vista va a negar la palabra de Dios. También en los comentarios ustedes se habrán dado cuenta cómo personas hablando de ellos mismos dicen cosas que tienen lógica, pero quiere cerrar el corazón. Con esa lógica quiere cerrar el corazón de las personas para que reciban la palabra. ¿Por qué sucede eso? Porque esa persona está confiando en su propio corazón. Y al confiar en su propio corazón se hace necio. Porque la palabra dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Por eso, muy importante, cuando alguien va a hablar, hay testigos. Aquí hay varios testigos que a veces les han escrito, en este momento haga así, no haga así, escuche más bien, pero esa persona no oye a nadie, solamente ¿a quién está oyendo? Sí oye a alguien, a sí mismo. Por oírse a sí mismo, sigue y sigue, o sea, no, como dicen por ahí, es un caso perdido, o sea, no tiene nada que decir en ese momento. Le pedimos a Dios que tenga misericordia con esas personas y que haga lo que sea necesario en sus corazones para que puedan cumplir el requisito que se necesita para recibir la palabra. ¿Quién puede recibir la salvación? Ayer lo vimos. Puede recibir la salvación una persona que no puede salvarse por sí mismo. Salvación significa necesita que alguien lo haga. ¿Cuál es la diferencia entre Dios nos ayuda? Por ejemplo, un comentario que se hizo hace poco, no sé si se dieron cuenta, decía, Dios nos ayuda a no pecar. Así alguien dijo. Cuando alguien se expresó de esa manera, primero que todo dejó ver claro que esa persona piensa que pecado es cuando nosotros hacemos, no hacemos, eso nos convierte en pecadores. Eso es lo que piensa la gran mayoría de las personas por ignorancia de lo que aparece en la Biblia, por desconocimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esa persona expresándose así, cuando dijo Dios nos ayuda, tuve que hacerle esta aclaración. Le dije, si una persona recibe ayuda, quiere decir que esa persona está haciendo algo. Esa persona está haciendo, pongámosle, un 50%. Ayuda es, alguien más me dé un empujoncito con ese 50% que me falta. En ese sentido sería, Dios me ayuda. Pero Dios no es que ayuda, no, Dios hizo. ¿Sí? La obra buena, la obra verdadera, la obra que limpia de pecado es la que hace Dios. Si el hombre hace algo y Dios me ayuda en lo que me hace falta para dejar de ser pecador, significa, entonces soy socio de Dios, porque tenemos las acciones divididas en mitad, mitad Dios y mitad yo. Si hacemos de esa manera, si pensamos de esa manera, entonces eso sí sería ayuda. Pero Dios no es que nos ayude a no pecar, no. Dios, viendo la imposibilidad que había en nosotros para dejar de pecar, unas máquinas completas, siendo una persona una máquina completa de pecar, de hacer maldades, Dios, cuando esa persona se da por vencido, esa persona, así como cuando entra un asaltante, manos arriba, la persona se rinde, sí, ya me rindo. En ese momento, Dios puede trabajar. La persona que está con una pala tratando de cavar, atrás está la retroexcavadora. La retroexcavadora no puede funcionar mientras está la persona ahí porque le hace daño a la persona. Cuando la persona se quite, la retroexcavadora entra y ¡fum! Solamente haciendo así, lo que esa persona iba a hacer en todo el día, la retroexcavadora lo hace así. Igual pasa con el pecado. La persona que está tratando, esforzándose. Bueno, eso es lengua de señas, trabajando. La persona que está esforzándose por tratar de limpiar su pecado, esa persona no deja que Dios realice su trabajo, porque ya lo hizo, Dios ya lo hizo, pero la persona no lo va a poder creer, no va a poder creer que Jesús ya limpió su pecado. Y ese es el Evangelio. Les dije que al final lo íbamos a nombrar. ¿Qué es el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer por el pecado, porque Él ya lo hizo. Ya somos libres del pecado. Eso es lo que está escrito en la Biblia y lo hemos visto en varios capítulos, de una manera, de la otra. Vamos a mirar un capítulo, un versículo que casi no hemos considerado, pero que también habla sobre el Evangelio. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1.
Primera de Pedro, después de Santiago está Pedro. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así dice, ¿no? Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya sabemos a quién está hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Lo nombra al principio, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y al final dice, Él que ha padecido en la carne terminó con ¿qué? Aquí dice, terminó con el pecado. Otra frase, otra frase. Y bueno, creo que va a ser el título de este en vivo. En YouTube lo van a encontrar aproximadamente dentro de 1 hora. ¿Y cuál va a ser el título? Cristo terminó con el pecado. Lo acabamos de leer. Al principio del versículo dice, del versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos leyendo primera epístola de Pedro. Hay 2 epístolas de Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Solo hay 2. La segunda epístola de Pedro no tiene 4 capítulos, no tiene el 4.º capítulo, no tiene. Entonces, la primera epístola de Pedro sí tiene 5 capítulos. Estamos leyendo el 4. En el 4.º capítulo, el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esa es la primera parte. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vamos a mirar la parte final de ese versículo. Dice, quien ha padecido en la carne, nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, terminó con el pecado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Este versículo dice claramente, terminó con el pecado. ¿Qué fue lo que hizo para terminar con el pecado? Él padeció en su carne. Al padecer en la carne, todo eso que vimos, ese padecimiento, no fue porque, ay, tan malos los fariseos. No. Es más, nuestro Señor Jesucristo aclaró, ustedes no me están haciendo esto por ustedes mismos. Yo voluntariamente me entrego para que hagan eso conmigo. Ellos pensaban, el libre albedrío, ellos están decidiendo hacer eso con Cristo. Jesús dice, no, yo me estoy dejando hacer esto. ¿Sí? Ese padecimiento que le infringieron a Jesús, ahí dice para qué fue. ¿Para qué Jesús experimentó ese padecimiento? Para terminar con el pecado. Lo leímos, está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Él, con ese padecimiento en su carne, terminó con el pecado. Esa es la frase más bonita. Ese es el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Terminó con el pecado. Porque hasta ahora, tal vez tú, hablo a unas 10 personas que hoy están de pronto pensando, uy, yo no había escuchado así, nunca había escuchado una prédica de esa manera. Sí, la palabra nos muestra claramente, Jesús terminó con el pecado. La mayoría de las iglesias no te van a enseñar esto. La mayoría de las iglesias te van a decir lo que tú quieres oír para ellos obtener lo que quieren obtener de ti. Ya esto lo hemos hablado más en detalle y cómo lo hacen, cuáles son las técnicas. Pero hoy, no vamos a ahondar en eso porque ya lo hemos hecho en otros videos. Lo que vamos a explicar acá siempre tiene que ver con versículos como este que acabamos de leer. ¿Qué dice que hizo nuestro Señor Jesucristo? Terminó con el pecado. Así lo dice. Léanlo. No se queden escuchando simplemente, no sean simplemente oidores, sino hacedores. Cojan la Biblia, busquen 1 de Pedro capítulo 4, lean ese versículo, vuelvan y lo leen, léanlo varias veces. Esa palabra se haga una realidad en sus corazones. Que se haga una realidad en sus corazones. Lo que dice de que Jesús ya terminó con el pecado, ustedes no tendrían otra cosa más que decir que Jesús ya los hizo libres del pecado. La persona que puede decir que ya es libre del pecado porque Jesús terminó con el pecado, la persona que lo pueda decir, esa persona no es de labios inmundos. Ser de labios inmundos es decir lo contrario a la verdad. La verdad es que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién puede confesar con la boca para salvación? ¿Y qué es lo que tiene que confesar con la boca para salvación? Tiene que confesar lo que tiene en su corazón. Ahora, no sirve que una persona diga, entonces, o sea que para ser salvo yo digo que Jesús terminó con el pecado. La persona lo puede decir, y lo puede decir irónicamente, burlescamente, sarcásticamente. Significa que no lo cree.
Si lo dice irónicamente, está diciendo lo contrario. Ah, bueno, o sea, no, pues entonces Jesús ya terminó con el pecado. En ese sentido que lo acabo de dramatizar, es diciéndolo irónicamente. Es decir, yo pienso lo contrario. Si lo tiene en el corazón, lo va a anunciar sin que le pregunten. Cuando se encuentre con sus familiares, ¿sabe qué escuché ayer? Una prédica en la cual me mostraron un versículo. Y ese versículo, la palabra, no este calvo que está al frente de ustedes, no, la palabra de Dios dice que Él terminó con el pecado. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo lo estoy guiando únicamente a dónde se encuentra ese versículo. Ustedes lo pueden leer. Ah, Jesús terminó con el pecado. La persona que lo puede decir es salva. La persona que lo puede creer, que lo puede decir desde su corazón. No que lo diga, como les digo, chistosamente, irónicamente, burlescamente, sarcásticamente, no. La persona que le esté agregando algo está queriendo decir lo contrario. Entonces no le agreguen nada, solamente mediten y lean este versículo hasta que de ustedes mismos salga, Jesús terminó con el pecado. El Evangelio, tristemente, no todo el mundo lo puede recibir. Por eso la Biblia dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú te das cuenta que te queda difícil recibirlo, lucha contra ti mismo. Lucha contra eso que no te quiere dejar creer la palabra. Esos pensamientos que te están llegando para distraerte, para que la palabra no entre a tu corazón, lucha contra eso. Porque el verdadero enemigo se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Ustedes me ven aquí predicando, pero no crean que cuando yo estoy afuera en la calle, a mí no me llegan pensamientos que también me quieren robar la palabra. Solamente que ya una persona, cuando ha recibido la salvación, esa persona es guiada por el Espíritu de Dios. Por eso puedo compartirle la palabra y explicarle lo que yo recibí. ¿Qué es lo que confieso con mi boca? Lo que hay en mi corazón. Que Cristo murió por nuestros pecados. O como lo dice este versículo, Cristo terminó con el pecado. Lo dice este versículo, no se lo olvide. Vamos, ya llegamos al momento más importante, el momento más esperado. Todos los días, últimamente, bueno, menos ayer y antier, pero vamos a tratar de casi todos los días escuchar testimonios. Ojalá podamos todos los días. Y ahora es el momento del testimonio. Vamos a mirar quién nos va a compartir el día de hoy. Hola María. Buenas noches, hola. Perfecto, te escuchamos. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Sí, yo saludo a todos los hermanos de acá de Panamá. Yo ya le había hablado a ustedes de que había anotado algo, así que lo que voy a decir lo voy a leer. Dice, pues cuando yo tuve la necesidad, cuando yo sentí en mi vida, cuando era joven, pues, ya yo tengo mi edad, ¿no? Y sentí la necesidad espiritual y busqué dónde, y ustedes saben dónde uno va, porque uno nace pues con esa, y busqué, pero ahí no encontré, porque yo necesitaba saber, yo quería saber de la verdad. Fui, pero no, eso era repetición de lo mismo cada vez, y de ahí pues ya, de ahí no fui a esa, me salí, no fui, no me gustó, porque yo quería buscar, era la verdad, que me dijeran la verdad. De ahí me quedé así, fui a otra iglesia, ya ustedes saben, la que anda por ahí por las casas, visitando, yo fui a esa también, pero también de ahí no me gustó tampoco, me salí también de ella. Pero ahí no hubo nada, sino ningún compromiso de nada, sino que no me gustó, pues yo buscaba la verdad. Y en eso, pues, me mantuve así por mucho tiempo, pero yo creyendo siempre en Dios, en mí, pues. Yo creía que portándome bien iba en el camino de Dios y haciendo su voluntad y haciendo lo que es de la ley, pero estaba ahí por el camino de Dios, pero poco a poco me iba dando cuenta que yo pensaba que tener menos pecado
estaba como más cerca de Dios. Después me di cuenta que pecado era pecado, o sea, no era que tener menos pecado, yo estaba más cerca de Dios y no, y yo pues me di cuenta de eso, de que pecado era pecado para Dios. Pero siempre pensaba que en la Biblia había un tesoro. Yo decía, en la Biblia la palabra de Dios dice, bueno, que la Biblia la palabra de Dios, debe haber un tesoro ahí por descubrir. Y yo quería saber de ese tesoro. Y leía la Biblia donde más me gustaba era que yo leía la Biblia. Pero solo de vez en cuando, al tiempo la abandoné, no la leí por un tiempo. Pero yo seguía creyendo en Dios, quería buscarlo, miraba en las calles, cuando pasaba por las calles miraba algunas iglesias y miraba de cuál será la que dice la verdad. Y yo quería entrar a una de esas iglesias a ver cuál decía la verdad. ¿Será que, bueno, de cuál de ellas dice la verdad? Las cosas las cosas bueno, las cosas que de la vida así como que no, a mí no me parecían, o sea, yo quería buscar de Dios. Y las cosas del mundo realmente no me parecían. Yo pensaba, yo no soy de este mundo, yo así me sentía. Yo no era de este mundo, pero como todo, uno tras que la gente busca una profesión, yo no busqué eso, yo me quedé sin hacer eso, sin buscarme una profesión, me quedé sin eso. Y yo quería ser, aparte de eso, ya último, si yo les digo esto, a lo mejor dirán, ya no está como, no sé, pero hasta decía yo, yo quiero ser santa, pues si yo no he hecho nada de acá de este mundo, yo ahora quiero seguir a Dios y quiero ser santa. Pero yo pensaba que dejando o sea, dejando los pecados que ya había cometido y comenzar de cero, yo pensaba que lo podía lograr. Pero yo estaba creyendo en esto, pero yo siempre buscando de Dios, pues. Y pensaba que Él estaba conmigo, que Él me ayudaba. Hasta que el año pasado hice algo pues y creí que le había fallado a Dios. Le fallé y me sentí tan mal que dejé eso y me fui a los pies de Cristo. Pedí perdón de rodillas. Nunca me había arrodillado ante Él. Nunca. Tan mal me había llegado. Sentí tan mal que le había fallado a Dios. Y de ahí en adelante empecé a leer la Biblia en orden, en serio. Empecé a leerla. Pero después también seguía buscando en redes sociales, donde veía muchos pastores, a ver de alguno de ellos, a ver quién decía algo, que dijera algo que fuera con la verdad, pues. Cuando leía la Biblia, nunca había leído las cartas de Pablo. Cuando leí todas las cartas, de esa parte de las cartas de Pablo, de los apóstoles, no las había yo leído. Cuando yo las leí en ellos, eso fue como ahí fue que se me fue abriendo todo, se me fue abriendo la mente, entendí todo, poco a poco, porque pero poco a poco, por eso le puedo decir que fue como, yo le decía a la vecina, fue como ráfagas que me venían, que yo se me iba despertando, pues. Y así fue llegando la claridad de la verdad. Pero cuando leí la Biblia, cuando ahí leía la Biblia en las cartas de Pablo, que hablaba de que Cristo era la cabeza de la iglesia. También yo me di cuenta que ahí estaba la iglesia, en Cristo, y nosotros el cuerpo. Todo eso fue despertando en mí, que yo no sabía, yo no conocía nada de eso.
todo eso fue como el despertar, el nacimiento. También que Cristo cuando fue crucificado llevó con él todo nuestro pecado en la cruz. Ahí me di cuenta que Dios me había hecho libre, porque lo vi claramente, como ahí yo desperté, yo me di cuenta que ahí ya Él pagó mis pecados, ya yo era libre. Yo dije, ya yo soy libre, ya yo no tengo pecado. Yo dije así, yo no tengo pecado porque Él los pagó. Y yo contenta, pero yo no lo podía compartir porque yo estaba sola. Y lo compartí después con un vecino, sí. Entonces, yo creo que estoy alargándome mucho, yo creo, me estoy devorando mucho, porque sí, pero eso de buscar muchos pastores, hablé, bueno, yo escuché muchas cosas de ellos y hubo cosas que sí me llegaron, que entendí que eran de la palabra. En la búsqueda de las redes sociales lo encontré a usted también. En esa búsqueda encontré a usted y usted sabe que me pareció algo diferente de una vez que lo vi, porque lo que noté en usted fue una tranquilidad tan relajado cuando usted hablaba de la palabra. Y yo decía, pero ¿de dónde viene? Como que esto ¿qué? Sí, porque fue tan así, eso fue lo que yo le noté, que usted decía las cosas así como sin mucho preocupación. Yo digo, y después, no lo seguí, yo lo seguía así, pues de una vez no lo seguí, pero sí, después ya lo seguí bien y todo fue crítico cuando encontré la palabra, y también pues todo fue bueno. Esto puede ser que es el testimonio. Yo tenía unos versículos por aquí, pero yo creo que ya, sí, por lo menos en Corintios, 1 Corintios 15:51, dice que aquí hubo un misterio, porque yo tampoco conocía de ese misterio en las cartas de Pablo, porque yo pedía en las noches al que yo creía que Dios me estaba oyendo. Yo pedía que si fuera posible yo no morir, porque yo le tenía un poco de temor a morir, pues. Y cuando yo leí que en la carta de Corintios dice, he aquí un misterio, no muchos dormirán, unos serán, ustedes lo saben, la alegría que yo agarré cuando escuché eso, cuando escuché la palabra de Dios diciendo que no todos dormiremos, que seremos transformados. Yo agarré un alivio. Y después cuando Pablo vuelve y dice que vivir en Cristo, o sea, por aquí lo tengo, que dice que vivir es vivir para Cristo, y si muero es ganancia, ya eso se me quitó. Eso fue como un alivio que yo agarré de la verdad de la palabra. Y fue mucho una emoción para mí. Ahí yo siento que yo fui despertando, pero no fue de un solo, sino así como a medida que fue como un proceso, vamos a decir así, un proceso. Y se me quitó ese peso de encima, la verdad. Y ese es el testimonio. Ya por último, pues quería mencionar Jeremías 33, cuando dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y eso me ha pasado a mí. Bendito sea Dios. Ese es el testimonio. Gracias por el testimonio de María. Todos los días estamos abriendo el espacio, el micrófono, para que puedan dar su testimonio, cómo fue que recibieron la salvación. Vamos a orar ya para terminar por el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los testimonios que hemos escuchado de los hermanos que han recibido la salvación, y hermanos de todas las edades. En este caso escuchamos a María, que ya es abuela, creo que bisabuela, por eso ella dijo, yo ya tengo mi edad. Permite que este evangelio tan hermoso que nos ha dado la salvación recorra el mundo entero, porque tu palabra dice que es necesario que este evangelio sea anunciado en todo el mundo, y así va a ser. Gracias por permitirnos el privilegio de ser portadores de las buenas nuevas, por ser portadores de la salvación. Te pedimos por las personas que aún no han recibido la salvación y que se están conectando a este en vivo,
para que tengan el tiempo, la disposición y no se les olvide y se sigan conectando hasta que puedan recibir la salvación. Bueno, y después para seguir conectados ya con la iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.